Hola, en este video voy a tratar de explicar un poco acerca de cómo obtener bases de datos de colectas biológicas y estos datos que estén georreferenciados para su análisis o simplemente para su visualización en algún sistema de información geográfica. Bueno, hay realmente muchos sitios de donde podemos obtener bases de datos de colectas biológicas, y hay algunos especializados como el caso de Vernet, que se especializa en vertebrados y donde podemos obtener pues datos de colectas biológicas. Otro de los sitios que es como de reciente lanzamiento es el portal de datos abiertos de la UNAM, y que pues tiene acervos de las colecciones universitarias, y en él pues también podemos, en esta página pues podemos obtener datos referentes a plantas, animales y alguno que otro grupo de interés, ¿no? Una de las cuestiones con esta página es de que está en actual desarrollo, entonces tiene algunos errores que pues pueden complicar la obtención de muchos datos. En el caso, por ejemplo, de querer obtener consultas múltiples de 3, 4, 5 especies o más, yo no encontré la forma de hacerlo y me comuniqué un poco con los responsables de este sitio web, y me comentaban que será actualizado posteriormente y incluirá ya un manual, porque en este momento no tiene un manual para utilizarlo. Entonces, aunque es bastante intuitivo, digamos que cuando se quieren búsquedas como más especializadas, pues es un poco complicado y no es muy práctico, que digamos. Sin embargo, pues es una opción muy interesante, ya que viene de una universidad pública y que sobre todo en el tema de los datos de biodiversidad para México, pues seguramente es uno de los lugares más importantes de donde podemos obtener datos. Finalmente, en este video voy a explicar cómo obtener datos de este sitio, que es gbif.org, que es justamente uno de los sitios que tiene como más trabajo detrás, por el tiempo y por los recursos también, para ofrecer acceso libre a datos de biodiversidad. Y bueno, para explicar un poco cómo funciona, y si tú necesitas datos, pues lo primero que necesitas es crear una cuenta, que viene como en la sección de acá arriba. Aquí yo ya entramos con una cuenta que se creó para explicar cómo funciona, y pues es muy fácil. Solamente se necesita un correo que esté siendo actualmente usado, porque a través de ese, como en los otros sitios, pues vamos a tener acceso a los datos que nosotros requerimos. En este caso, esta es la pantalla principal del sitio, y nos habla de, por ejemplo, una cantidad de ocurrencias, más de 1.000.000 de especies y miles de datasets. Los datasets son grupos de datos agrupados de acuerdo a alguna característica. Por ejemplo, tal vez yo quiera saber sobre los anfibios de no sé, de la India, y tal vez haya un dataset que contenga datos acerca de los anfibios de la India. Y también en esta sección pues vienen los publicadores de información. Entonces nosotros
Para hacer una consulta, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de ocurrencias. Y en esta sección de ocurrencias hay dos grandes campos. Uno que son todos los datos de ocurrencia y los datos que están georreferenciados. A nosotros nos interesan los datos georreferenciados, por lo que damos un clic sobre el número. Y bueno, nos manda a la parte donde podemos hacer nuestras búsquedas. En este caso vemos que tenemos esta cantidad de datos, que son datos georreferenciados, como lo mostramos hace un momento. Y podemos utilizar esta barra de búsqueda si queremos como alguna cuestión más rápida, buscar una especie en concreto o un número de catálogo en específico, una locación, etcétera. Pero en este caso yo voy a hacer una búsqueda más digamos más fina por medio del uso de filtros. Por default, como yo ya lo había señalado antes, aquí ya me agregó un filtro que tiene que ver con que me va a mostrar solamente datos georreferenciados, y automáticamente también va a buscar datos sin ningún problema de coordenadas conocido. Lo siguiente es de que pues obviamente quien hace la búsqueda pues tiene una noción acerca de la especie o el grupo de organismos sobre los que está buscando información. Y bueno, en este caso tenemos una serie de filtros que nos ayudan a hacer nuestra búsqueda más precisa de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y lo que yo voy a buscar primero es, en este caso agregué un filtro de nombre científico, porque yo quiero buscar los datos, todos los datos que pueda encontrar sobre organismos que pertenecen al género Didelphis. Entonces en esta barra yo voy a buscar la palabra el género, que en este caso es Didelphis. En este caso me aparece Didelphis y seguido, bueno, aquí no se ve, pero aparece entre paréntesis la palabra género. Entonces eso se refiere a que es el primer filtro, busca solamente el género. Si yo quisiera específicamente una especie, por ejemplo Didelphis virginiana, aquí me lo va a señalar como especie y yo lo único que tengo que hacer es clic sobre la especie. En este caso yo voy a buscar todos los registros sobre el género. Entonces hago clic sobre la palabra, automáticamente se pone un filtro de este lado. Y si quisiera agregar uno más o borrar, podría buscarlo aquí, o podría eliminarlo en el caso de que quisiera. Y lo único que tengo que hacer posteriormente es aplicar este filtro. Una vez que yo apliqué este filtro, que fue por el nombre del género, el número de ocurrencias que tenemos aquí ha disminuido, porque son las ocurrencias que cumplen con estas características que ya mencioné, más el nombre científico, en este caso basado en el género. Pero se puede hacer una búsqueda mucho más específica. En este caso, por ejemplo, lo siguiente que yo necesito es la base de los registros. La base de los registros se refiere al origen de nuestros datos o estos datos sobre qué están soportados, ¿no? En este caso tengo diferentes opciones: si es un espécimen, un fósil, un espécimen viviente, una observación humana, una observación hecha por una máquina, una muestra, si está en la literatura o si no se conoce su evidencia. Todo depende de para qué queramos utilizar los datos, pero en este caso, o al menos para hacer mapas de distribución más o menos exactos,
yo solamente voy a elegir que los datos tengan como base que sean un espécimen. Espécimen se refiere sobre todo a que son organismos o son colectas biológicas que están depositados en alguna colección. Entonces voy a aplicar el filtro y entonces vemos que el número ha disminuido porque cumple con esa otra condición. El que tenga esto no quiere decir que ya mis datos están no son lo suficientemente buenos para lo que en este caso yo quiero, sino que además puedo agregar diferentes filtros, por ejemplo, sobre el país. Por ejemplo, si en este caso yo quisiera saber solamente los registros que hay para algún país en específico, en este caso México, por ejemplo, tendría que aplicar un filtro con este país y entonces ya mis registros disminuyen a 66 porque estoy haciendo una búsqueda mucho más específica. Pero si además del país quisiera saber por ejemplo para algún un estado o una provincia, por ejemplo aquí como ya agregué el filtro de México, cuando yo agregue el filtro de estado o provincia me va a detectar las provincias a las cuales o los estados del país del filtro anterior. En este caso yo agregué un filtro para Oaxaca, entonces aquí se va viendo cuál es toda la serie de filtros que aplico y en este caso solamente obtuve un dato de georreferenciado, pero yo no necesito tanta especificidad porque yo necesito saber toda la distribución del género Didelphis. Entonces aquí puedo borrar estos filtros, que es el de Oaxaca, y puedo borrar el filtro de México. Y entonces tengo todos los datos que cumplen con solamente estas características. Hay muchas opciones aquí. Puedo filtrar por años, por meses, incluso si puedo filtrar por el código de la institución, por la elevación, una localidad en específico o el tipo de licencia de los datos, pues puedo hacerlo y tendré unos resultados cada vez diferentes. Otra opción interesante es la elocación. En este caso, si yo por ejemplo quisiera saber la información referente a algún punto del globo, pues solamente podría hacer una consulta basándome en un polígono. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera los datos de, no sé, la porción de la costa este de Estados Unidos, podría crear un filtro por medio de un polígono con esta herramienta y entonces haciendo clics puedo crear un polígono que necesariamente tiene que empezar en algún sitio sin cruzarse y terminar en el sitio donde empezó. Con este polígono es una forma de agregar otro filtro, lo aplico y con eso tengo un conjunto de datos que se refieren a los que están ubicados en el sitio donde yo elegí, y por eso me lo marca aquí como el polígono con esta serie de coordenadas, pero no, en este caso yo voy a eliminarlo y quiero todos los registros que hay simplemente con estas condiciones. Una vez que elegí eso, lo siguiente que voy a hacer es dar al botón de descarga y entonces me van a aparecer dos opciones a través de las cuales puedo obtener los datos. El archivo simple de CSV es uno de los archivos donde
pues que pesan, que tienen un tamaño reducido para mucha información, y esta va a ser como la opción por default que siempre tiene GBIF. La otra opción es un archivo Darwin Core, que tiene que ver con un estándar o con un protocolo para indexar datos referentes a colectas biológicas. Por el momento yo solamente voy a obtenerlos a través de un CSV para para demostrar cómo se obtienen estos datos. Y la cuestión del protocolo Darwin Core es sumamente interesante. Tiene su propia página y pueden averiguar un poco de qué se trata este protocolo, y en el cual han contribuido muchas de las personas que trabajan en diferentes colecciones biológicas o sitios de obtención de datos de colectas biológicas. Bueno, una vez que yo elegí que quiero un archivo simple de CSV, lo que voy a hacer es proceder a su descarga. Ya que hizo la descarga, tengo que esperar algún tiempo, y dependiendo de la cantidad de datos que sea, por correo electrónico va a ser comunicada una dirección de donde puede obtenerse los datos. Una de las cosas interesantes de esto es que una vez que tú haces una descarga, te genera automáticamente un DOI, que este DOI pues es un identificador de un objeto digital, y con el cual puedes acceder múltiples veces a la descarga que realizaste en base a la consulta que se hizo por medio de los filtros. Y aquí te comunica pues al correo al cual va a llegar tu consulta, y tiene algunos detalles sobre la descarga, ¿no? En este caso su identificador, que siempre que queramos los mismos datos con las mismas características, solamente sabiendo este identificador podemos acceder a ellos y descargarlos. Aquí mismo aparece el sitio de descarga, y más o menos especifica cuál ha sido la consulta. En este caso, que es para el género Didelphis, y la cuestión de que estén georreferenciados y que no tenga problemas espaciales, y que su base de registro sea un espécimen, el formato y el estatus en el que se encuentra nuestra solicitud. Esta dirección pues la podemos guardar en algún sitio, o yo lo que hago muchas veces es a través de esta extensión de Firefox, guardo esa consulta para poder posteriormente tener esa información a la mano. En este caso voy a crear una carpeta que diga base de datos, y aquí voy a guardar consulta. Aquí voy a guardar esta página de la cual hice la consulta. Bueno, en este caso no tardó mucho, y yo ya tengo aquí un correo donde me dice que mi descarga está disponible en la siguiente dirección. Entonces lo que voy a hacer es descargar este conjunto de archivos. Una vez que yo lo descargué,
lo voy a ubicar en algún lugar que yo desee, en este caso en mi carpeta que había creado con base de datos, y aquí voy a extraer los archivos que contiene esta carpeta, ¿no? Entonces vemos que el archivo que tiene, el único que contiene es este, que es el archivo CSV. Entonces desde aquí lo voy a renombrar porque pues ese código es más difícil que yo lo aprenda, entonces solo le voy a poner Didelphis crudos, haciendo referencia a que son datos del género Didelphis y que están tal y como los obtuve de la base de datos. Entonces, para abrirlos, en este caso algunas veces se puede utilizar, si digamos tú utilizas Windows, puedes utilizar Excel para abrirlo, y en este caso yo voy a utilizar LibreOffice para abrirlos, ¿no? En cuanto a LibreOffice, a veces por defecto trae que los caracteres de la base de datos son un código único, que es UTF-8, y pues un lenguaje, ¿no? Entonces, también en Excel a veces cuando abrimos los archivos podemos tener una pantalla parecida porque nos dicen cómo desplegar los datos. Recordemos que en el CSV a veces están separados ya sea por un tabulador, por un espacio, dependiendo, ¿no? En este caso están separados por un tabulador, y entonces aquí puedo tener una visualización de todos los campos que contiene la base de datos y que pues son de la manera que quiero que los despliegue. Yo deselecciono la manera coma porque en estas bases de datos hay algunos componentes, como por ejemplo si vemos que viene el nombre científico. Si yo pusiera que se separara por comas, va a crear de esto un otro campo, cuando en realidad yo lo que deseo es que esté separado solamente por tabuladores. Entonces, una vez que yo seleccione cómo abrirlos, o tal vez los programas, algunos en el caso de Excel por ejemplo, a veces los abren automáticamente, ya no habría que seleccionar esto, pero en LibreOffice siempre que abres un archivo de este tipo te pregunta cómo quieres que se despliegue. Y bueno, todos estos datos pues están organizados, y en la parte de arriba tienen un cabezal. Este cabezal es el que indica el tipo de datos que contiene pues la base, ¿no? Todos ellos tienen alguna información diferente. Por ejemplo, podemos ver que el primero que siempre aparece es un identificador de la base de datos de GBIF, que pues bueno, ese es como el control interno. Este dataset también es una clave específica de control interno, tiene su ocurrencia, y por lo regular estos datos no siempre no son útiles, pero siempre es bueno conservarlos, porque en el caso de que algún dato específico necesitemos corroborarlo, teniendo este identificador será mucho más fácil. Y bueno, los siguientes campos se refieren ya justamente a información de tipo biológico. Por ejemplo, en este caso el reino, el filum, la clase, el orden, familia, género y las especies. El rango del taxón, el nombre científico con la fecha, y también tenemos un código del país, una localidad y una llave así como una clave de publicación. Y lo que a nosotros nos interesa más en este momento son estos dos campos, que son la latitud en grados decimales y la longitud en grados decimales. Entonces
Como podemos ver, aquí tenemos los datos sobre la fecha, por ejemplo, el día, el mes y el año. Y el campo que habíamos seleccionado, que en este caso es la base del registro, que es un espécimen preservado. Entonces, como este es uno de los campos en los cuales solicitamos todos los datos que nosotros obtuvimos, es un espécimen preservado. Aquí mismo encontramos el código de la institución, el código de la colección, un número de catálogo, un número de registro y el tipo de licencia. Por ejemplo, estos son Creative Commons y hay diferentes tipos de licencias. Tenemos el nombre de quienes capturaron estos datos y tenemos otro campo que es, por ejemplo, el de los problemas asociados al dato. Uno de los problemas más frecuentes en estas bases de datos es justamente de que muchos tienen el datum ha sido asumido. Entonces a veces no se tiene la certeza completa de que el dato haya sido las coordenadas hayan sido tomadas con el dato que se asumió. En este caso se asumió, por ejemplo, el datum WGS84. Otro de los problemas bastante frecuentes también con este tipo de base de datos es que algunas coordenadas han sido redondeadas o por ejemplo algunas no tienen una precisión inválida. Entonces de momento eso puede no importar, pero dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar a la información, esos detalles son muy importantes a tomar en cuenta, sobre todo para la modelación o la simulación de la distribución de algún grupo de organismos. Entonces lo siguiente que yo puedo hacer es como depurar un poco los datos que obtengo en esta base de datos, y para depurarlos lo que voy a hacer es que seleccionando todos los cabezales o la primera fila, voy a agregar un filtro para poder pues eliminar algunos datos que yo no quiera, ¿no? Y bueno, en este caso una de las condiciones para que estos datos me sean útiles es que en el campo de especie necesito filtrar todos los que tengan especie, y los que no tengan especie, que en este caso que sean un campo vacío, pues esos no me sirven, porque aunque tengan coordenadas o tengan los demás datos completos, si no sé con precisión a qué especie se refieren, pues no me van a servir. Entonces lo que voy a hacer es que una vez que aplique el filtro, todos estos datos van a ser eliminados. Entonces, si al principio tenía una cantidad aproximada de 2000 datos, una vez que yo eliminé todos aquellos que no tenían una especie, pues mi base de datos se redujo considerablemente. En este caso, de los 2000 que tenía, más o menos 500 se perdieron en aquellos que no tenían una especie. Lo mismo voy a hacer con los datos que no tengan una localidad. ¿Por qué? Porque al no tener una localidad va a ser mucho más complicado que yo pueda realmente verificar que las coordenadas que tienen asociado cada dato correspondan con un sitio real, de tal modo que si yo tengo unas coordenadas para este registro, no puedo saber exactamente si la colecta
a la cual se refiere pues fue realizada en un lugar y ese lugar corresponde con las coordenadas que tiene este campo. Entonces lo mismo con esto, voy a eliminar todos aquellos que estén vacíos. Y entonces tengo pues una cantidad de datos pues distinta con los que ya he eliminado. En este caso, si yo verifico cuántos son, tengo 1485. El siguiente dato que habría que verificar es en el caso que corresponda, es aquel que tenga que ver con un número de catálogo. ¿Por qué? Porque yo espero que cada uno de estos datos esté asociado a una colecta biológica y por lo tanto esté depositado en alguna colección. Entonces todos aquellos campos que llegaran a no tener un número de catálogo, pues no me sirven tampoco. En este caso no tengo, todos los que tengo tienen un número de catálogo y por eso mismo me puedo quedar con más registros. Otro de las características que también parecen, tal vez a veces no, pero también muchas veces son importantes, es que, por ejemplo, los años en los cuales fueron hechas estas colectas, sobre todo si quiero saber distribución espacio-temporal, pues los datos que no tienen una fecha no me van a servir. Entonces voy a eliminar todos aquellos que no tienen una fecha asociada. Todo dependerá de los factores por los cuales esté haciendo este filtro de datos, pero me parece que esto puede ser como una buena manera de empezar, ¿no? En este caso tengo 1069 registros que cumplen con las condiciones que yo necesito, que tengan una colección, que tengan un número de colecta, que tengan una localidad, que obviamente tengan coordenadas, que tengan asociada una especie y que tengan una fecha, cuando menos hasta año. Lo importante de las localidades es de que no porque ya esté en esta base de datos quiere decir que estas coordenadas están bien ubicadas. Puede pasar que las coordenadas que indican estos campos no correspondan con la localidad que se menciona. En este caso hay diferentes especificidades para hacer las descripciones de las localidades. Por ejemplo, algunas pueden ser muy específicas, como por ejemplo a 6 kilómetros noreste de Acomayo, o pueden tener algunas mucho más generales, ¿no? Como en este caso que habla de Chicago. Entonces tiene que ver una serie de cosas, como el hecho de que en qué momento fueron capturadas la información, en qué lugar, por qué persona, no sabemos. Eso es un grado de
incertidumbre que tienen estas bases de datos, pero que de alguna forma también existe toda una metodología para asegurarse de, eh, de aquellas localidades que estén descritas y que si no corresponden con las coordenadas que menciona, pues existe en este caso, por ejemplo, un manual de georreferenciación de colectas biológicas que en este caso ha sido publicado por la CONAVIO de aquí de México, y que bueno, tiene una serie de procedimientos para asegurarse de que las localidades estén bien georreferenciadas. Como lo mencioné antes, esto tiene que ver con lo que se pretenda hacer con esta base de datos. Un estudio que requiera mayor precisión requiere una verificación de cada uno de los datos. Sin embargo, un ensayo para simplemente ver de una manera un poco más clara o específica la distribución de un organismo, pues puede bastar una base de datos como esta. En este caso, pues yo voy a guardar esta base de datos y tal como la dejé depurando de esta manera. Lo siguiente que haremos es cómo visualizar todos estos datos en un sistema de información geográfica, y pues poder hacer en algún momento un mapa de distribución. Pero por ahora esto es como lo primero que se necesita hacer.